Hola, soy Aroa Díaz y una semana más estamos con vosotros de nuevo en el programa La Primera Palabra. Aquí trataremos, como siempre, 3 temas de actualidad junto a uno de los concejales del Ayuntamiento de Leganés. En esta ocasión tengo a mi lado al portavoz del Grupo Municipal Popular, Miguel Ángel Recuenco. Buenos días. Buenos días, Aroa, ¿qué tal? Buenos días. En esta soleada mañana ya por fin. Por fin, la echábamos en falta. La echábamos en falta. Bueno, y trataremos con estos 3 temas de, como hemos dicho, de actualidad, como son los vertidos ilegales, los presupuestos o la ausencia de ellos, y la moción de censura que se prepara en la Asamblea de la Comunidad de Madrid contra Cristina Cifuentes, que de hecho está registrada ya. Vamos a empezar con lo más local, que son los vertidos ilegales. Durante los últimos meses se han denunciado la situación de varios vertidos en Leganés, en los que se acumulan escombros, residuos de basura, de forma incontrolada e ilegal. De hecho, se piensa que también puede haber vertidos líquidos que puedan contaminar el subsuelo de la ciudad. Y hay varios puntos donde se han creado estos vertidos. Usted que participó en el gobierno local de la pasada legislatura, ¿qué se puede hacer para controlar este tipo de situaciones? Está claro, sancionar. O sea, la legislación es muy clara al respecto, ¿no? Y lo que hay que hacer es sancionar tanto a aquellos, lógicamente, que les pillas haciendo el vertido ilegal. Pero además hay distintas cuestiones. El otro día cuando salió en el Pleno lo mencioné. Y por un lado están los vertidos ilegales en todas aquellas fincas rústicas, por decirlo de alguna manera, en la que, pues evidentemente, en vez de ir a un sitio habilitado para dejar todos los residuos, pues prefieren dejarlos ahí en medio del campo y por tanto hay que pillarlos y sancionarles. Y luego también existían, y lo mencioné el otro día, sobre todo en el polígono de Pradovera, determinadas parcelas ya urbanas que están contaminadas, porque claro, estamos hablando de que en su día se realizaron los vertidos correspondientes cuando aquello estaba sin regularizar de ninguna manera y llevado a cabo todo este proceso de urbanización a lo largo de todos estos años, pues evidentemente de resultado todavía quedan algunas parcelas ya urbanas que están contaminadas que hay que descontaminar, y existe un procedimiento marcado tanto en la ley del suelo como en la legislación medioambiental que te pide que actúe tanto la Junta de Compensación como el propietario afectado, o en este caso, si estamos hablando de vertidos ilegales, que va uno con una furgoneta y lo suelta allí, pues lo que hay que hacer es, evidentemente, es pillarle infraganti y sancionarle, porque es la única manera de acabar con ellos, ¿no? Con independencia de que luego actúes como administración local para intentar recuperar la situación y el punto original, ¿no?, de esos suelos, ¿no? ¿Ya se conocía la legislatura pasada que existía este tipo de vertidos? En la pasada legislatura estuvimos muy centrados con el tema de la recuperación de Pradovera, desde el punto de vista medioambiental, porque es verdad que desde un punto de vista del resto de residuos y demás, no puedo negar que sean solamente de esta legislatura los vertidos. Yo creo que el volumen que hay evidentemente es de años pero no existían denuncias, o sea, no se estaba moviendo. O sea, de hecho, una de las cosas en las que empezamos a incidir de mitad de legislatura para el final fue justamente en eso, decir, oye, mira, vamos a tener que hay gente que está abusando, que en vez de ir a un vertedero, pues evidentemente está aprovechando las situaciones extrañas o sea, los suelos que están fuera de los ámbitos urbanos, bien industriales o bien residenciales, para hacer esa serie de vertidos. De hecho, en el parque tecnológico, la segunda fase y la tercera fase, que recoge algunas de estas zonas, dentro del desarrollo del ámbito industrial y comercial que allí se contempla, pues una de las premisas que marcaba era la recuperación de toda aquella zona. También, por eso nosotros también éramos muy insistentes en la planificación urbanística y el desarrollo urbanístico de la segunda fase y de la tercera fase del Leganés Tecnológico. Lo que pasa es que siempre que ves uno la palabra urbanístico parece que se asusta, pero la palabra urbanístico lleva muchas cosas. Lleva lo que es el desarrollo industrial, el desarrollo comercial, pero también lleva la recuperación de todos esos suelos rústicos que están, lógicamente, pues abandonados un poco de la mano de Dios, porque la gente abusa, ¿no? Abusa de este derecho, y lo que hay que hacer es pillarles, como cuando uno corre en demasía, ¿no?, por una carretera, lo tienes que pillar y multar y sancionar. Es así de claro, y ya verás cómo de esa manera la siguiente vez se lo piensa muy mucho, ¿no? Pero hay que pillarlo, porque si no, ¿quién es el que ha hecho ese vertido? Es difícil. Pero estamos hablando en materia de, pues, para que no se genere más. Sin embargo, una vez generado ese vertido, una vez vistos cómo está el camino de Pradovera, como se pudo ver en un vídeo que difundió, que compartió Leganemos, ¿qué se puede hacer con eso? ¿Quién tiene la potestad para quitar esos vertidos y esos residuos de ahí? Pues depende de los sitios. Por ejemplo, Leganés Tecnológico
el propio consorcio urbanístico, en el momento en el que se desarrolle esa segunda fase y esa tercera fase, en el que formamos parte, tanto Comunidad de Madrid como Ayuntamiento de Leganés, tendremos que recuperar esos suelos. Por eso digo que depende de los sitios, no existe una regla general. Si estamos hablando de una finca rústica, vamos a poner que fuese propiedad tuya, quien tiene que velar porque esa finca esté en perfectas condiciones es el propietario del suelo también. Entonces, como administración, yo puedo ser un órgano que sustituya a ese propietario de suelo, pero evidentemente tengo que exigirle que cumpla con su obligación de mantenimiento y limpieza. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo similar, aunque no es de vertido. Ya verás cómo te suena para que los oyentes también lo entiendan. Una parcela que está sin urbanizar y que empiezan a surgir matojos y se empieza a ensuciar. Tú estás obligado como propietario de suelo a mantenerla en perfectas condiciones. Y si no la mantienes en perfectas condiciones, yo como administración puedo actuar con carácter subsidiario para evitar un peligro mayor, pero luego repercutirte todos esos costes. En este caso estamos hablando exactamente lo mismo. El tener una propiedad implica el velar por esa propiedad también, en mantenerla en unas condiciones urbanísticas o naturales, en este caso en perfectas condiciones. En el tema del camino este de que estás comentando de Prado Vera, pues ahí el tema está que son unas fincas privadas. Lo que pasa que para acceder al acceso de Prado Vera, pues los propietarios de suelo en su día como que allanaron allí, llegaron a una especie de acuerdo para permitir el acceso desde la zona de Leganés hasta Prado Vera, pero no existe legalmente ni se ha hecho el estudio correspondiente de la expropiación urbanística para ocupar ese suelo, ni el planeamiento urbanístico te lo califica que eso pueda ser un vial. De hecho, Prado Vera, en el desarrollo de la segunda fase de Leganés Tecnológico, pasa que eso, el otro día, por ejemplo, en la comparecencia del alcalde me sorprendió que no lo dijese o que no lo conociese, o en la segunda fase de Leganés Tecnológico se contempla un acceso desde Leganés Norte, justo donde hace la curva la carretera de Leganés Norte, hacia Prado Vera, para darle acceso a la segunda fase de Leganés Tecnológico y para darle acceso también a lo que es Prado Vera. Estamos hablando de un par de kilómetros, un par de metros, incluso más allá del camino que está actualmente. Que ya está pensado, contemplado, pintado, y lo único que falta es terminar de aprobar el proyecto que se aprobó el otro día en la Junta de Gobierno local, y luego posteriormente pues ejecutar las obras, que habrá que adjudicarlas, sacar el concurso y demás, ¿no? Entonces, por eso nosotros cuando hablábamos y mostrábamos tanto interés en la pasada legislatura en desarrollar Legatec, era que concretamente en esa zona las soluciones que se le daban desde un punto de vista urbanístico y medioambiental, pues bueno, pues dejamos un punto de la ciudad ya corregido, limpio, ¿no? Ya corregido y limpio. Y creo que hay que insistir en ello. De hecho, yo si algo he criticado en esta legislatura al gobierno del PSOE es pues esa inoperancia, ¿no? en ese desarrollo durante ya casi 3 años que llevamos, ¿no? Porque concretamente de lo que el otro día estábamos hablando, claro, yo pensaba, digo, aquí está todo el mundo reflexionando del tema medioambiental por un lado y criticando el urbanismo por el otro, y resulta que la solución va unida. Entonces digo, pues mal vamos si cuando se pretende una solución la vamos a criticar pues desde un punto de vista, pues desde la demagogia, ¿no? Que al final es la crítica que hay. Sí, pero volviendo al ejemplo que ha puesto antes de una finca con matojos, con matorrales, de hecho se podría limpiar para evitar un incendio, para evitar males mayores. No es necesario que pase algún vial o que pase alguna vía para que el ayuntamiento pueda actuar. Ocurriría lo mismo en caso de vertidos, no es necesario. Entonces, ¿por qué no se está actuando aunque sean fincas privadas? Volvemos otra vez al mismo ejemplo. ¿Por qué no se está actuando? ¿Por qué no se obliga a los dueños de esos terrenos a retirar esos escombros? Yo no sé si existe, tampoco me gusta generalizar y decir que no se está actuando en ningún caso, porque normalmente con las actuaciones que realiza el ayuntamiento sí que es verdad que suele ser previas denuncias. Y voy a poner un ejemplo, una realidad que se ha dado en la delegación de urbanismo. La persona que se estaba encargando de disciplina urbanística,
que es la que se encarga de sancionar y demás, se jubiló a poquito tiempo de llegar el gobierno actual al gobierno actual, y no se ha sustituido hasta hace escasamente 8 meses o un año. Entonces es que no había gente encargada de llevar a cabo esos expedientes disciplinarios, que es la persona responsable en este caso, que se tiene que responsabilizar de llevar a cabo esos expedientes sancionadores, sean del tipo que sean, o bien urbanísticos o bien medioambientales, para desde el propio ayuntamiento exigir ese cumplimiento. O sea que fíjate que muchas veces es más sencillo y no hace falta buscar 3 pies al gato, sino que faltaba el recurso humano, que no sabía, en este caso no habían sido previsores el gobierno actual, porque además fue una prejubilación, o sea que no es que se jubilase porque le tocaba ya, sino que dice, oye, mira, me quiero prejubilar. Y estamos hablando de que se fue, no sé si a los 8 meses, 10 meses o al año de estar el gobierno actual, y claro, y ha sido reemplazada pues estas últimas plazas que entraron de jurídico, ¿no? Dentro de hemos urbanismo. estado un año sin esa persona. Entonces, claro, los expedientes de esos quedan totalmente paralizados, porque al final tú los recursos humanos tienes que dirigirlos en un sentido o en otro, y no existían los recursos humanos suficientes para este asunto. Que no quita que en algún caso puntual estoy convencido de que se ha sido porque había expedientes abiertos, y por tanto se tiene que continuar sin yo conocer el detalle de esos expedientes. Pero sí que me acuerdo de alguno que nosotros en su día se impulsaron desde la propia Junta, digo, de Pradovera, por ejemplo, y esos tienen que seguir seguramente el expediente de recuperación de ese suelo, que además la responsable en este caso era la propia Junta de Compensación, no era ni un particular. Decía que no se ha hecho nada porque desde el Gobierno se anunció al día siguiente de este pleno que se va a empezar a tomar medidas sancionadoras a quienes arrojen este tipo de basura, y se dijo concretamente una fecha, mediados de marzo, no recuerdo exactamente, porque estoy hablando de memoria, mediados de marzo de este año, cuando se han empezado a hacer sanciones, o al menos se reflejaba en la nota de prensa que desde mediados de marzo hasta justamente el día del pleno se habían hecho 20 sanciones a personas que estaban arrojando este tipo de basura. Entonces, solamente se está sancionando a quien arroja la basura, que, como decíamos, se tiene que pillar infraganti, y es mucho más complicado que sancionar o perseguir o presionar a los propietarios del suelo que tengan esos vertidos alojados. Yo creo que no es incompatible, que se tienen que iniciar los dos caminos. Es verdad que quien arroja los vertidos al final también es responsable, es un responsable directo y hay que sancionarle bien, pero luego evidentemente tienes que exigir la recuperación a ese propietario de suelo también, pues la recuperación de su suelo. Y hay que medir bien, ¿no? Porque el propietario de suelo también te puede decir, oye, que para eso estoy pagando mis impuestos, ponme policía y que no me arrojen los vertidos aquí, ¿no? Ocúpate tú como ayuntamiento, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener ahí ese equilibrio y esa sensibilidad también con el propietario de suelo y decir, oye, mira, recupéramelo y a ver hasta dónde está tu responsabilidad para sancionarte. Es que son diferentes cosas. Una cosa es tirar el vertido, y evidentemente el que esté incumpliendo la normativa de vertidos eres tú y por tanto te tengo que sancionar, y otra cosa es que ese vertido esté en mi suelo y ahí te podré exigir que recuperes tu situación de tu suelo, porque te puedo decir, oye, váyalo, te pon algún tipo de medida de seguridad, pero si tú no has hecho el vertido, también es injusto, y te diría que ilegal, que te sancione si tú no has hecho el vertido. No sé si me Sí, pero no, si me no una explico. sanción, sino una La recuperación del suelo, entiendo que sí. La recuperación del suelo está obligado, y además la ley del suelo en ese aspecto es clara, y la modificación que se pretende, creo que aprobar ya está en la Asamblea este jueves, pues entiendo que esa parte no me la he leído, pero entiendo que no la ha tocado, porque se lleva arrastrando desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Que al final el propietario del suelo, pues como el que tiene una casa, tiene que tener unas determinadas medidas de seguridad y protegerla y ser responsable de ellas. Y que es verdad que, oye, si tú no cometes la infracción, tú no tiras el vertido, pues hombre, la sanción no tiene que ser por eso, sino hay que exigirle la recuperación. Bueno, para pasar al siguiente tema, vamos a poner un poquito en situación a los oyentes, porque seguramente muchos habrán escuchado hablar de modificaciones presupuestarias, presupuestos, pero no sabrán exactamente qué es. Como sabrán, en esta legislatura nos han aprobado unos presupuestos con los que poder hacer inversiones y dedicar dinero a los proyectos que se haya elegido por el gobierno actual.
Se funciona con un presupuesto de la legislatura pasada, es decir, elaborados por el equipo de gobierno del que formó parte usted, de Jesús Gómez, y para poder cambiar estos presupuestos se hacen modificaciones presupuestarias. Es decir, si el gobierno actual considera que el dinero destinado a la partida, por ejemplo, de mantenimiento de carreteras era excesivo y no hay suficiente en otra partida, como puede ser la de colegios, puede hacer una transferencia de una partida a otra a través de estas modificaciones, ¿no? Eso es. Pero para ello se debe tener el apoyo del Pleno, al menos de la mayoría del Pleno. Eso es. Bien, íbamos a escucharlo, pero ha habido un fallo técnico. Durante el pleno pasado, usted puso sobre la mesa que dejaran precisamente sobre la mesa todas las modificaciones presupuestarias que se llevaron en este pleno, a cambio de llevar, o sea, hasta que no se llevase la modificación de 500.000 euros para el mantenimiento de la iglesia de San Salvador. Antes de entrar en cómo se formuló el planteamiento de esta negociación, como usted le llamó, quiero preguntarle por la cifra. ¿Por qué 500.000 euros? O sea, ¿se ha hablado ya con la Comunidad de Madrid y con la diócesis de cómo se va a plantear esto? No, vamos a ver. En este pleno no, pero en el anterior pleno, que salió fue cuando presentamos la iniciativa, que salió por la mayoría del pleno, que luego entraremos en el detalle, no el por qué la propuesta, digo porque, claro, nosotros en este pleno no, pero en el anterior, cuando presentamos esa iniciativa, salió por amplia mayoría el arreglar la iglesia de San Salvador. Lo que pasa es que ahora viene la segunda parte, que es destinar los recursos económicos a la iglesia de San Salvador. Entonces, en aquella primera iniciativa que presentamos en el Pleno, y salió en el Pleno, es decir, la diócesis, en este caso la parroquia de San Salvador, ha tenido diferentes reuniones con todos los concejales de la corporación, de todos los partidos. Creo que con la única persona que no se vieron fue con Rubén Bejarano, de Izquierda Unida. Con el resto se ha visto con todos. Entonces, nos presentaron un proyecto que la cuantificación de arreglar todo significaba en torno, estamos hablando cuantitativamente, en torno a 1.800.000 euros. Y hablando con ellos, decía, oye, ¿hasta qué punto se puede ayudar desde el Ayuntamiento de Leganés, qué cifra se podía destinar? Y estamos hablando de que había varios grupos políticos en esa reunión. Estaba ULEC, estaba el Partido Socialista, estaba Ciudadanos y estábamos nosotros. Y luego yo sé que se vieron con Leganemos por otro lado y con Ganar Leganés por otro lado. Y creo que también estaba... No, el concejal no ha escrito Jorge Pérez también. Sí, el manifiesto aquel en el pleno. Y entonces estaban hablando de que la ayuda desde el Ayuntamiento fuese en torno a los 500.000 euros. Y nadie dijo que no. No sé si todo el mundo dice, pues bueno, pues si al final estamos hablando de 1.800.000, 500.000 euros y el 1.300.000, pues que bien se aporte desde la diócesis, desde Patrimonio de la Comunidad de Madrid, que no nos olvidemos que al final Patrimonio de la Comunidad de Madrid le destina dinero a la diócesis para hacer el mantenimiento, y era una manera de ayudar, ¿no? Y por eso, de allí, o sea, de esas negociaciones que se llevan teniendo con la Iglesia, esas reuniones, negociaciones, pues cerca ya de 6 meses o 7 meses, que esto no nace porque al PP se le viene la inspiración divina, valga la redundancia, sino que se ha hablado, ¿no? Nos comprometemos todos en un pleno, no todos, la mayoría del pleno a sacarlo adelante, y entonces dijimos, bueno, pues aquí existe un compromiso también, fundamentalmente por quien gobierna, ¿no? Porque llegas y dices, oye, si tú no crees, si tú no lo vas a hacer, ¿para qué votas a favor? O sea, es decir, yo entiendo, o sea, digo, yo cuando presento una iniciativa es porque creo en ella, si no, directamente no la presento. O sea, votar que sí al hágase, pero cuando hay que hacerlo me despisto y hago otra cosa, pues como que no tiene ningún sentido, o al final me suena pues a una hipocresía, ¿no? O sea, entonces el otro día el planteamiento que nosotros le hicimos es, miren señores, además lo hemos demostrado durante estos 2 años y medio largos, ya casi 3, cuando han traído ustedes cosas que nosotros nos hemos comprometido, hemos votado que sí, las hemos sacado adelante, digo, además, ¿cómo vamos a estar en contra de determinadas actuaciones que se plantean? Hay otros grupos que desde el minuto 1 han dicho que no, por las razones que sean. Unos han dicho A, otros han dicho B. Nosotros no estábamos de acuerdo en que en el tema del presupuesto que nos estaba planteando el Partido Socialista, porque partían de una premisa errónea. Así lo hemos dicho en el capítulo de ingresos. Digo, pero a partir de ahí no nos hemos cerrado en banda para sacar modificaciones presupuestarias, y lo hemos hecho. Y hemos votado a favor en numerosas ocasiones. Pero claro, también pedimos un compromiso no hacia el Partido Popular, sino que es que tú has votado que sí en un pleno a ayudar
en este caso, a recuperar algo que es patrimonio también de nuestro ayuntamiento, ¿no? De nuestra ciudad. Porque luego pero en ese punto de que se presentó no se hablaba de ninguna cifra concreta ni se hablaba de ningún proyecto concreto, porque se elaboró antes de tener una cifra concreta. Por eso pregunto que por qué. Por eso es lo que te estoy explicando. O sea, esa cifra concreta es que viene de meses anteriores donde se manifestó. ¿Y por qué no se reflejó en la moción que se presentó por parte del Partido Popular? Porque en el momento que presentamos la moción nosotros, todavía no se tenía cuantificado exactamente lo que significaban las obras que nos la dieron. Sí, venía de meses antes. Sí, pero venía la negociación que estaban hablando, dice, mira, esto va a costar en torno a 1,5 millones, 2 millones de euros. Estimamos que no estaba cerrado. No estaba cerrado. Y entonces sí que dijimos, estamos hablando de que el ayuntamiento pues pueda aportar en torno al 500.000 euros. Y dijimos, bueno, pues si estamos hablando de un tercio aproximadamente, pues vale, a todos nos parecía razonable. Sí, pero insisto tanto porque me llamó la atención de tener una cifra concreta cuando lo que aprobó el gobierno local y el resto de partidos que votaron a favor no tenía esa cifra. Claro, porque en esos momentos no se cerró en la moción que nosotros presentamos, porque estábamos hablando de que lo dieron aproximadamente. Resulta que el día justo antes de presentar la moción, por tanto, no nos dio tiempo a reflejarlo en la moción que nosotros presentamos, porque hay que presentarla prácticamente una semana antes. Nos presentaron un presupuesto y el presupuesto que nos pasaron estaban hablando de 1.800.000 euros el arreglo, o sea que todavía nos quedamos más bajo del tercio del que estuvimos hablando en su día en las reuniones previas que se mantuvo con la parroquia, ¿no? Entonces, claro, a mí de verdad lo que me llama como grupo político es la facilidad que tenemos todos para levantar la mano cuando hablamos de mociones que parecen que es ciencia infusa si luego no la llenas de recursos económicos, ¿no? Y claro, cuando llega la hora de llenar de recursos económicos, pues también queremos que se mojen. La manera que hemos planteado, claro, yo el otro día me reía porque dice, esto es un chantaje, me planteaban los determinados grupos. Digo, bueno, pues saquen ustedes el resto de modificaciones presupuestarias, porque parece que es el PP el único que está a favor de sacar las modificaciones presupuestarias, el resto de modificaciones presupuestarias. Digo, o sea, resulta que cuando sacamos las modificaciones presupuestarias que presenta el Partido Socialista, nos reprochan que sacamos las modificaciones presupuestarias, ahora que proponemos que se queden sobre la mesa porque traemos encima de la mesa nosotros que se arregle otra cuestión, también nos lo reprochan. Digo, yo creo que nos vamos a equivocar, hagamos lo que hagamos. O sea, la verdad es que yo creo que hay que ponerle un poquito de sensatez, igual que entiendo que si le ganemos voto en contra de arreglar la Iglesia, ganarle Ganés voto en contra de arreglar la Iglesia, Izquierda Unida Comunidad de Madrid votó en contra de arreglar la Iglesia. Entiendo que votasen en contra de una modificación presupuestaria. El resto que votó a favor, entiendo que no tendría que tener ningún inconveniente. Se llame Partido Socialista, se llame Ciudadanos, se llame ULEC, se llame Jorge Pérez y, por supuesto, el Partido Popular. Y si no, pues perdónenme, somos unos hipócritas. O sea, es así de claro. Yo creo que hay que ser consecuente y que luego cuando vamos a las procesiones me doy cuenta que todos son muy católicos y muy apostólicos y yo no lo he hecho por eso. Lo he hecho desde el punto de vista del patrimonio, porque luego vienen las lamentaciones, como pasa en Polvoranca. Estamos hablando que en 7 años, 8 años, dice ese estudio, que como no se empieza a arreglar, eso se puede venir abajo. Y luego no va a ser 500.000 euros. ¿De cuánto vamos a estar hablando? Lo que pasa es que ya nadie se acordará ni de Santiago Llorente, ni de Carlos Delgado, ni de Fran Muñoz, ni de nadie, ni de Miguel Ángel Recuenco. Estamos hablando de que ahora es cuando hay que ver dónde está el problema, acometer ese problema, porque si no, el día de mañana, pues lógicamente nos vamos a encontrar que ya no vamos a hablar de 500.000 o de 1.800.000. ¿De cuánto estamos hablando en recuperar aquello? Vamos ahí vamos a entrar más en esa hipocresía de la que habla, más que nada porque ¿por qué se ha puesto el punto de fuerza desde el Partido Popular en el arreglo de la Iglesia de San Salvador cuando desde el principio de legislatura tenemos mociones aprobadas por parte del gobierno local, infinidad, sin que se haya hecho nada? Y, por ejemplo, una de ellas, que ustedes la traían en su programa, son medidas de apoyo a la infancia que se han llevado hasta en 3 ocasiones, se han aprobado hasta en 3 ocasiones y no hay partida presupuestaria y no va a haber modificación presupuestaria para aumentar el apoyo a la infancia. ¿Por qué desde el Partido Popular se pone el punto de fuerza en la Iglesia de Salvador y se deja, por ejemplo, a la infancia? No se hace esa negociación con el apoyo a la infancia. Vamos a ver, el tema del apoyo a la infancia no solamente implica destinar una partida presupuestaria de apoyo a la infancia. ¿Cómo apoyas tú a la infancia?
con un montón de medidas. O sea, es decir, por ejemplo, el otro día se van a destinar o se han destinado más recursos económicos también para las entidades deportivas. Ahí estás apoyando a la infancia. No existe la partida presupuestaria exclusiva para el apoyo a la infancia. Desde un ayuntamiento, el apoyo a la infancia es conjunto, desde todas las delegaciones, desde el deporte hasta las sociales, por decirlo de alguna manera, hasta la cultura. Yo creo que hay muchas maneras de apoyar a la infancia. Y esas partidas presupuestarias, nosotros siempre, cuando se ha hablado de incrementarlas, el Partido Popular no ha tenido complejos. Ha levantado la mano. O sea, ha levantado la mano sin ningún complejo. De hecho, el otro día, como se quedaron sobre la mesa las de las entidades deportivas, alguna entidad deportiva estaba nerviosa y dice, pero Miguel, ¿os habéis cargado los convenios? Digo, no. Digo, vosotros tenéis los mismos presupuestos de entrada que ya en su día tuvo el Partido Popular. Por tanto, los mismos recursos económicos los tenéis. Que no os engañe con otras cuestiones. Tenéis los mismos recursos económicos. Pero lo que también estábamos dispuestos, como la situación económica también ha mejorado, y estos años lo hemos demostrado, es levantar la mano para que se os destinen algún recurso económico más para poder ayudar a más, en este caso, a más gente, ¿no? Digo, y ahora lo que hemos dicho es que igual que nosotros hemos cumplido hasta ahora, no con el Partido Socialista, hemos cumplido con los vecinos de Leganés, también hay vecinos de Leganés que están pidiendo que se arregle algo que el día de mañana va a costar mucho dinero más arreglarlo como se venga abajo. Digo, y si el PSOE se compromete como gobierno, pues evidentemente, igual que el Partido Popular se ha quitado los complejos para levantar la mano cuando ha sido necesario para nuestra ciudad, lo que quiero pedirle al PSOE es que levante la mano y se quite esos complejos y haga lo que debe como gobierno municipal. Y si no, ¿de qué estamos hablando? O sea, es decir, yo creo que es así. Digo, hasta ahora nosotros todas las propuestas, incluso hemos mostrado alternativas. Si alguna no nos gustaba, la hemos quitado y hemos presentado una modificación a lo que ellos mismos nos presentaban. Y además es que somos el único que lo ha hecho siempre, el único grupo de la oposición. Por eso la verdad es que me ha extrañado mucho cuando veo a todo el mundo revolucionado. Digo, oye, que hay más grupos dentro del panorama político local. Sí, ¿no? Pero no grupos. O sea, por ejemplo, hay un grupo que es EULEG, se puso el punto en que ellos sostienen que estos presupuestos son ilegales. Hasta que no se aprueben los presupuestos, no aprobará modificaciones presupuestarias, y ya se les preguntó en su día por esto. Ha sorprendido porque, insisto, por ejemplo, en la ayuda a la infancia, el proyecto del Defensor del Menor llevó a cabo una moción de participación ciudadana en la que llevaba una serie de medidas concretas que quería aumentar la modificación presupuestaria. Esta moción fue acogida por no adscritos, por el grupo de Ganar Leganés, por los concejales no adscritos pertenecientes a Ganar Leganés, y se aprobó con el voto a favor del gobierno municipal. Sin embargo, hoy se ha quedado. Nadie ha apostado, nadie ha insistido más, nadie ha negociado más. Por eso me resulta... Pero tú lo has dicho, ¿quién propuso esa moción? Sí, pero ¿por qué desde el Partido Popular se escoge...? No. ¿Quién propuso esa moción? Digo infancia, como digo, por ejemplo, el apoyo de la defensa del Manuel Cadenas, que también se ha llevado a cabo por el Partido Popular. Y hay recursos económicos para arreglar el Manuel Cadenas. Pero se ha llevado a cabo todas las modificaciones presupuestarias y todas las mociones que se han presentado por Partido Popular. Hay los recursos suficientes, porque si no, no se podría sacar a concurso. Los recursos suficientes económicos para ¿Todas arreglar las el Manuel mociones Cadenas. presentadas por el Partido Popular se están llevando a cabo? Vamos a ver, por ejemplo, la de la Plaza Blanca de La Fortuna, que llevamos el hacer una mesa de trabajo para realizar el arreglo hacer una mesa de trabajo y estudiar el cómo arreglar esas plazas, tanto esa como otras que se encontraban en otra serie de condicionantes. Pues la mesa de trabajo no se ha llevado a cabo, pero la Plaza Blanca se está actuando sobre ella y se está arreglando. El otro día llevamos el arreglar otra plaza del municipio, que además también nos critican a otros grupos porque llevamos el arreglo de plazas. Digo, pues es que la política local yo creo que consiste mucho en eso, ¿no? Y evidentemente se votó a favor y esperemos que actúe el gobierno. Y si no actúa el gobierno, se lo vamos a exigir. Pero es más, tú misma has dado la clave. Ha habido determinadas iniciativas que a lo mejor nos han... Por ejemplo, te voy a decir, el tema del PIR. El tema del PIR, nosotros votamos a favor y dijimos que votábamos a favor de destinar esos 14 millones de euros. Vuelvo a repetir, el único grupo de la oposición que votó a favor, porque digo, ¿cómo voy a estar en contra de que vengan 14 millones de euros a mi pueblo? O sea, es que es absurdo votar en contra de esto. Y dijimos, haz una mesa de trabajo para que entre todos saquemos esto adelante. El gobierno socialista no ha cumplido.
Entonces, en este caso ya llega un momento también que tú como grupo político llegas y dices, oye, yo hasta ahora estoy cumpliendo con mi palabra, con la palabra que le he dado a mis vecinos, y seguiré cumpliendo, y quiero seguir cumpliendo. Pero tú, gobierno, alcalde de Leganés, cumple con la palabra que tú estás dando. Es que parece que se focaliza en este caso hacia el grupo del Partido Popular, pero yo hasta la fecha he cumplido absolutamente con todo y evidentemente llega un momento en el que uno se planta y dice, oye, no, que ahora que te toca cumplir también con todos eres tú. Llámese lo de la Iglesia de Salvador, llámese que eres un incapaz en sacar adelante los proyectos del PIR con la Comunidad de Madrid, llámese en arreglar la plaza que se encuentra encima de la sociedad, de la cooperativa de Nuestra Señora de Butarque, en el barrio de Zarza Quemada, llámase con el plan asfalto. También hay que destinar recursos económicos. Claro, y por supuesto que lo vamos a exigir. Teniendo el plan asfalto, teniendo el aumento de la seguridad, teniendo el poner de nuevo otra vez la patrulla canina para poder acabar con el menudeo, teniendo varias modificaciones, o sea, varias propuestas que no se han llevado a cabo a pesar de aprobarse. Resulta, por eso queríamos saber por qué la Iglesia y no, por ejemplo, el aumento de la seguridad. El aumento de la seguridad también llevamos desde el minuto 1 exigiéndole que se aumente tanto la plantilla. De hecho, el otro día llevó una modificación para pagar las horas extras aparte de la policía, ¿no? Y estuvimos hablando con representantes de la policía. Modificación que se dejó sobre la mesa por esta iniciativa. Y les dijimos, estamos de acuerdo. Digo, estamos de acuerdo, porque además lo hemos hecho en otras ocasiones, levantar la mano. Digo, pero cuando levantamos la mano, ¿qué dijimos? A lo mejor no te acuerdas ahora lo que dijimos. Dijimos, le vamos a levantar la mano, pero espero que la próxima vez usted no traiga más modificaciones para pagar la policía y que aumente la plantilla de policía. Y eso dijimos en la intervención del Pleno, ya te estoy hablando, hace un año. Y nada de nada. Y en este caso le dijimos el otro día en la intervención del Pleno, estamos de acuerdo con muchas o con algunas de las modificaciones que nos plantean, que no significa que estemos de acuerdo con toda la que nos plantean. O sea, digo, lo que pasa es que evidentemente le vamos a pedir que se quede sobre la mesa porque sí que exigimos que usted traiga aquí también la de la Iglesia y que el resto se pronuncie. Nosotros en la de la Iglesia ya digo que vamos a votar a favor. El resto a ver lo que dice. Pero que igual que la nuestra, la que nosotros proponemos y que evidentemente el Gobierno tiene que impulsar, pues hay 6 o 7 modificaciones presupuestarias. Que el resto se pronuncie. O sea, es decir, que no tiene por qué ser solamente el Partido Popular. Nosotros en las entidades deportivas, ya le digo que votaremos a favor, porque lo hemos hecho en otras ocasiones. Pero en este caso también pedimos que el alcalde y su equipo de gobierno cumpla con aquello a lo que se comprometieron en el pleno anterior, que es destinar recursos a arreglar algo que además, vuelvo a repetir, es peligroso. O sea, que es peligroso, que es que si tienes la ocasión de pasar por dentro de la iglesia, pues bueno, que el otro día durante las procesiones se cayó un cascote. O sea, que no te pille de abajo. O sea, no fue tampoco algo alarmante, pero veías que se había caído un cascote, que se había deshecho y que estaba todo el cascote y el polvo por allí. Cuidado. Cuidado que estamos hablando de cosas muy serias. Entonces yo creo que hay que actuar y es verdad que hay que tener prioridades en la administración, ¿no? A la hora de destinar los recursos económicos. Pero si tú cuantificas, porque claro, dices, ¿por qué $500,000? Y suena $500,000, parece que es mucho dinero, ¿no? Si tú eso lo cuantificas a lo largo de los años, no es dinero. ¿Cuánto hemos destinado a la ampliación del campo de fútbol del Leganés? ¿Cuánto se destina anualmente a ayudar a todas las entidades deportivas de la ciudad? Pues creo que el otro día eché la cifra, me parece que eran en torno al, no sé si eran 800.000 euros al año, más o menos lo que. Entonces, claro, eso todos los años, pues al final económicamente se está ayudando. Que hay que hacerlo, que no me niego. O sea, que decir, si no hubiese levantado la mano, ¿no? Cuando se han hecho estas propuestas. Sí, pero no, claro, no decía que fuese mucha cantidad, sino decía que si se había cerrado realmente con la diócesis y la comunidad, que fuese esa cantidad. Sí, estuvimos hablando de ese importe. Bueno, vamos a pasar al último tema, al que se nos va a acabar el tiempo y también tiene bastante miga. Hace 2 semanas tuvo lugar la comparecencia de la Asamblea de la Comunidad de Madrid por parte de Cristina Cifuentes para tratar de esclarecer el conflicto que tiene, que las acusaciones sobre falsedad documental de hecho de su acta de máster.
¿Qué opina Miguel Ángel Recuenco, ya no solamente portavoz del Partido Popular? ¿Qué opina Miguel Ángel Recuenco de este asunto? Pues vamos a ver, yo hasta la fecha, de todo lo explicado tanto en la Asamblea por parte de la presidenta, Cristina Cifuentes, de lo explicado en la rueda de prensa, de lo que han dicho tanto el rector como otros rectores, como profesores, ya no hablo de la persona, del director del máster, sino otros profesores que también han dicho que le dieron clase, que la examinaron. Pues lo que sí tengo claro es que nadie ha podido demostrar que no hice el máster. Nadie. Entonces tú imagínate que tú con tu carrera o yo con la mía he dicho, oye, que a mí me han examinado y tengo aquí mi título, he pagado sin tener el título, tengo mis tasas pagadas, lo que pasa que todavía no me han remitido el título. Uh-huh. Y claro, te encuentras con eso y dices, bueno, y ahora pone en duda todo el mundo que yo he pagado mis tasas y que yo tengo derecho a ese título. No todo el mundo, algunos. Lo que pasa que evidentemente se ha ampliado, ¿no? Se ha magnificado el asunto, ¿no? Que además digo muchas veces me planteo, ¿de verdad a Cristina Cifuentes se le votó por un máster? Yo creo que no. O sea, es así de claro. Entonces, se ha magnificado eso, veo que existe ante la imposibilidad de atacarla por cualquier cosa, en una cosa que hay una duda, o que ha sembrado a alguien una duda. Después resulta que parece que está vinculado al PSOE, pero luego niega que tenía conversaciones con el PSOE. Pero después resulta que el secretario general del PSOE dice que también es profesor, pero luego dice que ya no es profesor. Veo un mare magnum que no queda absolutamente nada claro. O sea, no queda absolutamente nada claro. Y estamos atacando la presunción de inocencia de una persona, porque yo ya he llegado a entender en algunas manifestaciones como la propia Cristina Cifuentes era la que falseaba el acta. Mira, señores, ya es que lo que faltaba. Yo cuando voy a por un título y me piden el título, evidentemente, yo no estoy detrás de quién realiza ese título y quién firma ese título y quién hace ese título. De entrada te digo, es que no creo que en política, ni en ninguna fase de la vida, haga falta falsear ningún título, ni hacer absolutamente nada. Si lo que importa en esta vida son los conocimientos. O sea, es decir, yo no veo necesidad y no creo que la presidenta tuviese ningún tipo de necesidad en falsear absolutamente nada. Por tanto, con los hechos que tengo a día de hoy, no me creo pues todas las mentiras y las infamias que se han hecho hacia ella. A partir de ahí, pues bueno, todo el juego político que ha dado después, pues te hace gracia, ¿no? Porque claro, yo cuando escucho a los de Ciudadanos digo, pero bueno, si tienen ¿cómo se llama a César Zafra, que salió publicado, además en su propio código ético. Si tú tienes y falsificas un título, te vas fuera del partido. A Miguel Ángel Gutiérrez, que decía que era doctor ingeniero, y resulta que con todo el cariño del mundo, pues es topógrafo. Bueno, pues ya está, pues vale, lo respeto, pero no es... Claro, yo digo, les veo reaccionar de esta manera tan nerviosa y vamos a gritar a Cristina Cifuentes del medio y os amenazo y si no pongo una moción de censura. Mire, señores, si su crítica es esta y no están para otra cosa, bienvenida sea Cristina Cifuentes y no os preocupéis que os vais a hartar de Cristina Cifuentes ahí estando, porque va a volver a ganar y a arrasar en las siguientes elecciones, porque al final se ha aparcado lo que es la política y se está centrando todo en eso. En un delito de falsedad documental. Pero no de Cristina. Un presunto delito de falsedad documental. ¿Pero de quién? ¿De quién, por ejemplo, te da a ti el título ahora? O sea, hemos pasado por parte de... Es decir, es que, vamos a ver, es que eso justamente, a mí en una tertulia me dijeron, es que Cristina Cifuentes ha falseado un acta. Y me quedo así mirando, presuntamente, ¿cómo que presuntamente? Cristina Cifuentes ha perdido un acta y le han mandado un acta. Y resulta que las firmas que aparecen en ese acta dicen que no las han firmado quien aparece y firmado. Pero Cristina Cifuentes no firma ese acta. Es que hay un dicho, del dicho al trecho, o sea, del hecho al dicho, del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? Es decir, Cristina Cifuentes ha pedido un título y ha pedido la justificación de ese título. Y después resulta que dentro de la universidad se ha falseado un acta, han firmado un acta. Yo no voy a criticar absolutamente nada, es decir, pues no tengo el conocimiento de lo que ha pasado dentro. De hecho, se han hecho las investigaciones internas y está en manos de la Fiscalía, que entiendo que hará las averiguaciones oportunas y tendremos el resultado judicial correspondiente. Pero yo sí sé, como estudiante, que cuando voy a pedir un título, yo pido un título. Lo que hay detrás de ese título o de ese resultado, vamos a ver,
que yo cuando veo la firma me imagino que es del rector que me dio el título. Digo, a ver si firma el presidente o el rey, y resulta que no es tampoco la firma del rey cuando me da el título correspondiente, llevándolo a un extremo. Digo, si haces un máster, o en este caso, yo que soy profesor de música, cuando fui a por mi título al conservatorio, pues hombre, a mí me dieron mi título de profesor de música y digo, bueno, pues esto estará firmado correctamente, a ver si resulta que es que la han falseado también. O sea, bueno, yo creo que en todas las instituciones, y digo en todas, sean del ámbito que sean, hay personas que obran bien y personas que obran mal. Esto viene a ejemplo un poco también de cuando se critica tanto, ¿no?, a los políticos, y siempre lo digo, los políticos los tienes, por suerte, muchos más buenos que malos, pero también los hay malos, y en otro tipo de profesiones exactamente lo mismo. ¿Qué te voy a contar de la tuya? Si yo tuve a uno que me denunció falsamente. O sea, entonces a partir de ahí, pues te dice que hay profesionales buenos como tú y otros que evidentemente no son tan buenos porque buscan otros intereses, así de claro. ¿Qué opinión le merece que, por ejemplo, se ha sostenido desde el principio que la defensa del TFM, del trabajo de final de máster de Cristina Cifuentes, fue el 2 de junio? Sin embargo, el 2 de junio esas 3 personas que firman el acta no estaban, y tampoco se creó ningún tribunal de defensa de máster. No hubo una jornada de defensa de máster ese 2 de junio según la universidad. Yo, vamos a ver, vuelvo a decir, con toda la controversia de hechos que han salido publicados, porque por otro lado también he visto publicado, no sé, ahora no recuerdo qué medio de comunicación, es que no conozco el detalle, entonces al no conocer el detalle, al no ver yo los documentos, al ver los papeles, al no formar parte, es muy difícil hacer una valoración. Al final estás haciendo unas valoraciones por lo que publican distintos periodistas, o sea, es así de claro. Y por lo que dice la propia Cristina Cifuentes y por lo que dicen desde la universidad. Y ves una contradicción entre unas argumentaciones y otras, sí, pero en la universidad el rector dijo, por ejemplo, en un primer momento, que estaba el título, que estaba el acta, que estaba todo correctamente. Luego donde digo, parece ser que dice Diego, dice, oye, no, que parece que los que vinieron a firmar ya no firmaron. Escuché que el rector le había dicho al otro que reconstruyese el acta. El otro al final el director de máster afirmó que el rector le había ordenado, o sea, le había dicho que se reconstruyese el acta. Al final el director de máster dice, yo doy fe de que Cristina Cifuentes hizo el máster y que está aprobada, y eso lo dijo el director del máster. Resulta que el director de máster ha dimitido, pero es que hay otros profesores que fueron profesores de ella y dijeron, yo le di clase, yo la he examinado y vino a clase. O sea, es que entonces decir, sin testigos, porque solamente la firma el profesor y sin embargo todos los alumnos que acudieron a esa clase no la vieron. Sí, pero también te están diciendo, y te lo han dicho también en los propios medios de comunicación, te digo que yo no formaba parte, de decir, oye, mira, sí que es verdad que somos más flexibles con determinadas personas. Te comento, el máster que hice yo de urbanismo y ordenación del territorio hace ya tiempo, yo tenía dentro de clase una chica que era jefa de servicio del Ayuntamiento de Madrid como alumna. La muchacha no iba todos los días a clase. ¿Por qué? Porque evidentemente tenía sus obligaciones. ¿Y eso significa que no aprobase el máster correctamente? Vamos, de sobra, pero no significaba que fuese todos los días. ¿Por qué? Porque sus obligaciones, en este caso profesionales, como funcionaria, como jefa de servicio de un determinado área, pues evidentemente no podía acudir todos los días a la clase. Y todos los que hemos tenido la ocasión de estudiar máster sabemos que hay alumnos y alumnas que van todos los días porque tienen esa disponibilidad, y otros que están trabajando y que no tienen esa disponibilidad. Y eso es una realidad. Y negarlo, yo creo que nos estaríamos mintiendo todos los que además hemos hecho máster. Yo en este caso, claro que fui a todas las clases. ¿Por qué? Porque terminé mi carrera y automáticamente hice el máster. ¿Qué significaba? Que no estaba metido en el mercado laboral. Por tanto, tenía la disponibilidad de tiempo de poder hacerlo. Pero si yo ahora mismo tuviese que realizar un máster, ¿vosotros os creéis que puedo ir a clase absolutamente todos los días? Para eso están las modalidades telemáticas. Por supuesto, pero eso ha surgido ahora. Hace 4 años, 5 años también había algunas, sí, pero no del todo. Y había también esa flexibilidad. Pero si no se puede hacer, no se puede hacer. Bueno, pero te puedes matricular perfectamente y hacerlo. Yo creo que lo puedes hacer perfectamente, porque además en este caso tú explicas tu situación y en los másteres sabe que te dan esa flexibilidad. Según qué máster. Yo soy alumna de la Universidad de Rey Juan Carlos. O sea, yo fui alumna de la Universidad de Rey Juan Carlos. En mi clase había gente que estaba trabajando. No se cambiaban las horas. No se cambiaba la modalidad. No se cambiaba a no ser que tengas un justificante médico de que no puedes ir ni por la mañana o no puedes ir por la tarde.
pero no se convalidaban las horas. No se podía haber hecho lo que se hizo con Cristina Cifuentes, a nosotros no nos lo permitían, ni en universidad, o sea, ni en carrera, ni en grado, ni en máster. ¿Por qué a Cristina Cifuentes o por qué a la persona que usted acaba de decir sí se le permite por ser funcionaria? Yo estoy hablando lo que pasó, estoy hablando que no pregunté en esos momentos, estoy hablando del año 2001, 2002. ¿Qué le parece como alumno de máster, como alumno universitario, que a ciertas personas sí que se les deje compatibilizar su trabajo con la carrera y a otras no? Fíjate, yo soy defensor de los máster y de los cursos posgrado y demás desde la profesionalización. Fíjate lo que te estoy diciendo. Yo cuando terminé el máster, es una experiencia personal, esto ya te hablo ya ni como portavoz. Sí, estamos hablando a nivel personal. Cuando yo terminé la carrera e hice automáticamente el máster, es cierto que tuve la posibilidad de ir todas las horas al máster. Además un máster bastante potente, de 1.500 horas, o sea que bastante potente. Pero también es cierto que yo no le saqué ese rendimiento al máster. ¿Por qué? Porque me faltaba esa visión profesional que, por ejemplo, tenía esta compañera del máster. Si yo no lo critico lo que hacía aquella alumna, al contrario. Yo veía que ella cuando venía y el tiempo que estaba, le sacaba un mayor rendimiento a ese máster, incluso a mí, como alumno novel, que no tenía esa experiencia profesional, me venía bien. Por tanto, yo soy un defensor de los máster profesionalizados. Lo que pasa es que parece que en España se instala mucho el terminar la carrera y hacer un máster. Pero eso no era la pregunta. Hacer la especialización. Y en este caso, tú me dices, ¿se le puede eximir a alguien de ir todos los días a clase o de...? No, esa no era la pregunta. Perfectamente. La pregunta es por qué se le exime a unas personas y a otras no. Porque habrá que depender de la situación personal de cada persona. Si es por trabajo, por las dos personas. Depende del trabajo que sea. Y si es por trabajo o no es por trabajo. Es que no lo sé, es que es muy generalista lo que me estás comentando. Yo le estoy contando dos casos. No, yo te comento mi caso. O sea, al decir mi caso, yo estaba trabajando, ¿eh? Yo estaba trabajando. También en esos momentos, cuando estaba estudiando el máster. Estaba trabajando en un sector que no tenía nada que ver con el máster, pero estaba trabajando. Además, me tocaba madrugar mucho. Me levantaba a las 4 de la mañana a ese trabajo. Pero yo perfectamente no iba a decir, oye, mira, no puedo ir al máster porque termino a las 10 de la mañana y termino muy cansado. No. Yo luego iba al máster y me concretaba mis horas. ¿Y qué suponía? Un sobreesfuerzo que claro que yo quería hacerlo. Pero si tú tienes que estar en tu puesto de trabajo obligatoriamente, porque estás prestando un servicio público, te estoy hablando en este caso de la funcionaria, y tienes que estar perfectamente de 8 a 3 y determinados días, porque además tienes atención al público, esos días por narices tienes que fallar. Si no, tendrás que buscar esa flexibilidad entre tu trabajo y el máster. Por eso digo que hay que ir caso a caso y saber por qué no puedes acudir al máster. Oye, no puedo ir porque es que ese día es de atención obligatoria que tengo que estar. Estoy convencido de que te dan esa flexibilidad. Estoy convencido. O sea, y eso te hablo como alumno, no te hablo de que conozca la Yo como alumna de esa universidad le digo que no. O sea, no le dan yo te hablo como alumno que sí lo he vivido, ¿sabes? O sea, que además lo he vivido. Y no en mis carnes, pues yo le digo que en mis carnes yo estaba trabajando y no me fue necesario pedir la flexibilidad porque mis horarios eran compatibles. Uno era de 4 a 10 de la mañana y el otro era de 12 a 10 de la noche. Entonces era compatible. Con un gran esfuerzo, pero compatible. Pero el resto, por ejemplo, de esta mujer que te estoy comentando, pues ella, yo entendía perfectamente que determinados días a la semana ella no podía acudir por la mañana y por la tarde al máster. Además era un máster, te digo que era bastante potente su día. Yo ya le digo que no, pero bueno, vale. Cada uno tenemos una experiencia diferente, cada uno hemos vivido unas cosas diferentes. Pues nos hemos quedado sin tiempo, ya han sido temas controvertidos los tres temas que hemos tocado. Muchas gracias por estar con nosotros en esta hora de información. Gracias a vosotros. Y a ustedes recordarles que la semana que viene volveremos con un nuevo programa de La Primera Palabra y mientras tanto aquí seguimos en Onda Leganés. Onda Leganés.